Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el mes de diciembre, mes que se identifica, se asocia con Navidades, todavía quedan, pero bueno, ya estamos pensando en ellas. Y también en este mes empezamos a incrementar las compras que realizamos, muchas de ellas pensando en esos días, en esas reuniones familiares, de amigos, etcétera. Y es cierto que las compras de todo tipo se incrementan de forma exponencial. Tenemos que plantearnos también en estas fechas algo que hoy queremos analizar aquí con Fernando Álvarez, con nuestro entrenador emocional y coach, y es si tenemos algún rasgo de comprador compulsivo o si somos así declarado compradores compulsivos. A veces en estas fechas es cuando más se puede detectar una situación como esta, o más que una situación, un problema, porque se puede convertir en un auténtico problema. Fernando Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, un placer. Bueno, a Fernando le encontramos también en www.desdelatrinchera.com. Ya saben que allí Fernando nos habla de este y otros temas relacionados con el mundo del coaching. Pero hoy, Fernando, hemos elegido este tema, el de las compras compulsivas. Es verdad que el comprador compulsivo no solo tiene el problema en diciembre con las Navidades, sino en cualquier época del año y en circunstancias muy variadas. Pero sí es verdad que en Navidad, en las Navidades, quizás se pueda exacerbar más este comportamiento porque los estímulos son quizá mayores. Todos compramos más en Navidad. Primero, antes de empezar y analizar cosas sobre las compras compulsivas, ¿qué entendemos por comprador compulsivo? Fíjate, yo creo que aunque cada uno en nuestra mente tengamos una definición, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que un comprador compulsivo, compradora, da igual, es decir, es aquella persona que compra más de lo que necesita, incluso hasta... Pero eso lo hacemos casi todos. Sí, lo que pasa es bueno, que como en todo hay escalas, ¿no? De muy compulsivo, sí, poquito compulsivo. Un poquito. Poquito compulsivo. Pero, y que bueno, además los centros comerciales, las grandes superficies, etcétera, están preparadas para que tú compres todo lo posible, te incentivan lo a necesites o no. Perdóname, porque es que te he interrumpido cuando no debía, porque esa es una característica, pero hay más. Hay más, sí, es decir, una persona que compra más de lo que necesita, incluso sin llevarlo siquiera planificado, es decir, a lo mejor ni siquiera en su mente estaba, pero ya lo ve, pum, y lo compra, y que luego después suele tener como consecuencia que ni siquiera lo utiliza en muchos de los casos, o se le termina caducando, o estropeando, o si es una prenda de vestir, pues ya no le vale, o cuando lo va a sacar de la caja, a lo mejor ya ha expirado hasta incluso la garantía, ¿no? Es decir, la posibilidad de devolverlo, y si luego funciona o no funciona, pues bueno, pues al final ya ni siquiera eso, no lo puedo ni devolver, ¿no? Es decir, esa sería un poco, para mí por lo menos, una definición bastante global de lo que sería un comprador compulsivo. Claro, estamos hablando, y decía yo, un problema, porque cuando tienes esas ansias de comprar, no solo es un problema para la cartera, sino yo creo que también para la libertad de la persona, ¿no? Porque la persona que tiene esa obsesión por las compras acaba siendo un poco dependiente de eso, ¿no? Sí, muchas veces cuando ocurre esto, en muchas ocasiones es porque estamos intentando suplir una necesidad, una carencia emocional con lo que nos supone, el impacto emocional que nos supone tener algo nuevo. Ya sea una prenda de vestir, que puede ser en ciertas personas que les guste más eso, o un aparato de tecnología. Es decir, yo, por ejemplo, yo me declaro comprador de tecnología. Vamos a ver, espera que te vamos a poner una banda aquí en los ojos para que no se reconozca, porque está confesando que en tecnología sí que tienes un poquito de... Fíjate, es decir, no compulsivo, pero sí es verdad que muchas veces cada uno tenemos nuestra tendencia, y esto es importantísimo, que observemos en qué áreas nosotros solemos gastarnos más el dinero. Por supuesto que estará súper justificado. ¿Pero eso va a decir algo de nosotros o de algún...? Muchísimo. ¿Sí? Lo primero que, como digo, que estará súper justificado. Es decir, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué te gastas tanto en zapatos, en ordenadores o en móviles o en lo que sea? Te va a dar una explicación súper buena, seguro, porque lleva años trabajando esa explicación. Es decir, se lo ha justificado a sí mismo o a sí misma 1000 veces, por lo cual está muy trabajado. Ahora bien, volvemos a la pregunta y ¿es imprescindible, es necesario, es conveniente? Es decir, porque a lo mejor todo lo que estás comprando es importante, pero ¿tienes que llevarlo al extremo que lo estás llevando? Si ese dinero, y hablando de la libertad que mencionabas antes, si ese dinero, en lugar de utilizarlo para comprar ese tipo de productos, que en muchos casos ni siquiera llegas a utilizar, lo dejaras simplemente guardado para, pues, el famoso colchón, para tener esa posibilidad, esa libertad que te da el tener un dinero guardado que te permite, pues, o desplazarte, o tomarte unas vacaciones, o en un momento dado, a lo mejor si estás en un trabajo que no quieres estar, decir, oye, tengo suficiente dinero para aguantar un tiempo y dejo de trabajar, me busco otra cosa, lo que fuera. Es decir, eso la en libertad otra época queda eso. menos dura que ahora.
Sí, lo último, digo. pero bueno, pero en cualquier caso, Sí, que te el tener permite, dinero ahorrado te sí, da un nivel de libertad y de y una movimiento seguridad. y una seguridad que no te lo da el no tenerlo, evidentemente, ¿no? Me quedo un poco con algo que has dicho antes, que el comprador compulsivo, no estamos hablando para diferenciar, todo el mundo nos gusta comprar dentro de nuestras posibilidades y bueno, eso tampoco nos vamos a poner estupendos, no supone ningún tipo de problema, pero cuando esas compras, lo que has definido tú antes, son ya excesivas y luego muchas de las cosas ni las utilizas, ni las abres, ni te las pones, ya tienes que empezar a planteártelo. Me has dicho tú antes, esas compras compulsivas a veces se producen porque detrás hay alguna carencia. ¿Y cómo podemos ahondar en eso? ¿Cómo podemos autoanalizarnos? O a lo mejor necesitamos un profesional que nos diga cuál es el problema que está detrás. En muchos casos puede ser a lo mejor conveniente pedir ayuda, asistir a un profesional. Lógicamente cuando ya se nos va de las manos o incluso, si es posible, antes de que se nos vaya de las manos. Que no quita que en un momento dado, cuando alguien tiene pues, un bajón, porque ha tenido una discusión o por lo que fuese, pues hay quien pues, se va de compras, hay quien se hincha chocolate, es decir, cada uno tiene su forma de suplir ese dolor, esa carencia. Sí, sí. Es importante tomar conciencia de esto y en ese sentido hacerlo un poco más suave. Quiere decir, pongamos el ejemplo del chocolate, por aquello de ser un poco más... Que tiene su precio también, cuando depende de lo que gaste cada uno en chocolate, ¿no? Pero, por ejemplo, dices, bueno, pues no quita que puedas comerte algo de chocolate, pero ¿y si te das un paseo? Te permitirá ver la cosa a otro lugar, desde otro ángulo, la situación que estás viviendo, o por ejemplo, antes de meterte en un centro comercial o en una librería, en una tienda de tecnología o lo que fuese, ¿por qué vas a entrar? ¿Cuál es el motivo para entrar? Porque estás fastidiado, te has ido a dar una vuelta y además viene el invierno, qué calorcito que viene está ahí dentro, echo un vistazo, si no tengo intención de nada y sales con 3 bolsas. Claro. Es decir, es posible que a lo mejor hubiera otro sitio donde podías estar, incluso como una temperatura, un museo, donde no vas a poder comprar nada. nada, o poco en la tienda del museo, digamos, Sí, sí, pero sí. poco en comparación con... Es decir, porque muchas veces es una cuestión simplemente de elegir si Claro. suplimos esa carencia con un hábito que ya venimos haciendo o si elegimos un nuevo hábito que incluso nos puede ser más saludable. ¿Por qué? Porque después de esa compra excesiva no solo tendremos el dolor anterior, que no se nos ha resuelto, sino que además todavía nos podemos echar las manos a la cabeza de ¿y por qué me compré y me he gastado todo esto? Claro, y además, Fernando, tú dices, el dolor que no se nos ha resuelto, es más, es que esas compras suponen una satisfacción muy efímera o una huida hacia adelante del problema o de la insatisfacción o de esas inquietudes, los miedos, lo que sea que te lleva a hacer eso, muy efímero, porque tú te sientes muy bien cuando te lo has comprado y, ay, mira qué bien, estupendo, no sé qué, pero lo que tú dices, han pasado 2 días o a veces menos y ya estás deseando comprar otra cosa, si tienes este problema, porque eso no te llena y porque necesitas más. Fíjate, pongamos un ejemplo de las personas que, como decía antes, les gusta la tecnología o cosas técnicas, vamos a denominarlo así. Es decir, porque un vestido a lo mejor no es válido para este ejemplo. Ahora voy yo con los vestidos, tú vete con la tecnología, que ahora voy yo con los vestidos. En el caso de la tecnología, tú puedes estar a lo mejor 3 meses o más, depende de lo que sea, no es lo mismo un coche que un móvil, pero estás un tiempo evaluando, ¿no? Es decir, las características, la potencia, hasta qué punto es mejor que otro modelo de la misma marca o de diferente marca, etcétera. Y los 3 meses que estás haciendo eso, estás disfrutándolo, pero a lo grande. Después llega el momento de la compra, que a veces es desesperante cuando vas a comprar, por fin ya has tomado la decisión y te dicen, ya, bueno, pues te lo damos en 15 días. Te desespera, dices, pues si llevo 3 meses para decidirlo, ¿cómo lo pueden dar en 15 días? Por fin lo tienes en casa, por fin lo tienes puesto, o si es un coche, pues lo tienes en el garaje, donde sea. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te has olvidado de esa emoción? Hasta que esa emoción se ha desvanecido y ya no hay tanta ilusión. Estás ahí, si es el coche, bueno, ya se empieza a ensuciar, ya no huele a limpio. Si es algo más de tecnología tipo un ordenador, un móvil, etcétera, es posible que hayan sacado 4 modelos que superen al actual que tú tienes. Es decir, ¿cuál era el objetivo de la compra? ¿Dónde estabas poniendo todo el foco de atención a la ilusión? ¿Pero qué ilusión? ¿Una ilusión efímera de una cuestión de potencia que rápidamente sería comparada y superada por cualquier otro? A eso es a lo que voy. De decir, que muchas veces Eso es lo que tenemos que plantearnos el proceso también, ¿no? que la compra en sí. Sí, sí, por supuesto. Si en lugar de comprarlo te pones a pensar en otra cosa, vas a disfrutarlo también. Yo creo que eso pasa, fíjate, en la persona que tiene un problema de compra compulsiva y en la que no también, ¿eh? Yo creo que eso en general nos suele pasar a todos, el que a veces disfrutas más con el proceso de, oh, me voy a comprar, que contar. A ver, te decía yo los vestidos. Yo no sé si es cierto, pero siempre a las mujeres nos achacan esto de que, bueno, es que a todas lo que os gusta comprar ropa. Con esto no quiero decir que todas las mujeres seamos unas compradoras compulsivas, pero sí es cierto que las mujeres en general nos gusta ir de tiendas, incluso cuando estás un poquito así, plof, dices, voy a ver si me compro algo.
¿Eso puede tener algún rasgo compulsivo o es simplemente, bueno, pues porque realmente a todas nos gusta estar guapas, sentirnos guapas, que nos admiren, que nos vean bien? Es un rasgo que, bueno, por la sociedad que también te lo impone. Habría que ver cada caso. Fíjate, yo ahí lo ampliaría. Igual que aquí yo ponía un ejemplo de te tiras 3 meses decidiendo qué quieres comprar, es el equivalente de me voy a probar ropa. Que a lo mejor no voy, ya veremos si me vengo o no con ropa. Es posible incluso que me traiga ropa con la intención de que al día siguiente es posible que la descambie, y me lo traigo, pero luego me como la cabeza de es que me he gastado demasiado y lo descambio y ya está. Pero es más el proceso de ir de tiendas. De ir de tiendas. Y si encima vas acompañada de, pues qué bien te queda, qué bien, pues esto te sienta mejor, esto te sienta peor. Es decir, también es otra forma de jugar a subir un poco la autoestima en ese sentido, ¿no? Eso es verdad. Entonces, en ese aspecto habría que ver cada caso para ver si realmente es una cuestión de compra compulsiva o es simplemente, bueno, pues una forma de distraerse, como el que se va al cine o se va a otro sitio. Sí, fíjate, ¿no? que yo te he querido sacar esto ya que estamos aquí de charla y estamos además terminando, no como ejemplo de compra compulsiva, porque no creo que todas las mujeres seamos de compradoras compulsivas, pero sí es verdad que hay ese denominador común de que nos gusta ir de tiendas. No habría crisis. No habría crisis. Nos gusta ir de tiendas, pero yo no creo que la gran mayoría seamos compradoras compulsivas por eso no, desde luego. Bueno, en fin, pues, que sí que es cierto que en ciertas épocas, ciertas fechas, compramos bastante más con los ojos y con las emociones que con la cartera o incluso con la necesidad. Sí, y yo creo que pasa sobre todo ahora que se acercan las fiestas navideñas, creo que también es así. Hoy hemos querido abordar este asunto precisamente porque llegan estas fechas señaladas en donde es verdad que se compra más de todo, desde langostinos y percebes, el que pueda, digo por los percebes que tienen un precio más, hasta pues bueno, regalos de todo tipo, perfumes, ropas y demás. En fin, eso no quiere decir que seamos compradores compulsivos, no, pero sí queríamos un poco analizar este tipo de conductas y, como decía Fernando, bueno, pues hacernos ciertas preguntas para determinar nosotros mismos si tenemos algún problema y en todo caso consultar a un profesional. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues ahora no nos vamos de compras, despido a Fernando, no nos vamos de compras, no nos vamos, sino que nos vamos a seguir haciendo otras cosas y a ustedes, bueno, pues eso sí, como siempre, a desearles que se lo pasen bien y que disfruten.